Hola, espero tengas un buen día. Gracias por regresar a checar esta serie de videos de enzimas de restricción. Y antes de entrar en materia, sí te quisiera recomendar este catálogo online de enzimas de restricción. Es un listado impresionante de las enzimas de restricción que están comercialmente disponibles. Así que si te interesa una en particular o quieres saber cuál es el sitio de reconocimiento de alguna de ellas, de qué bacteria se obtuvo, las condiciones de su actividad, pues te recomiendo ampliamente este sitio de New England Biolabs. Por ejemplo, aquí, de los primeros de la lista es la enzima AAT2 que vimos en el video anterior. Si le damos clic aquí, pues te aparece información de la enzima, el sitio de reconocimiento, la temperatura a la que corta, las presentaciones que son comercialmente disponibles, etcétera. Aquí no estoy poniendo todo, pero bueno, es simplemente un tip por si quieres tú checar a detalle alguna enzima que te interese. Ok, y ahora sí vamos a empezar a ver algunas cosas. Pero sí quiero aclarar que algunas de las aplicaciones de las enzimas de restricción paulatinamente se han ido sustituyendo por otras metodologías. Por ejemplo, cada vez es más común obtener genes sintéticos. Hay compañías que ofrecen ese servicio, que tú les dices, yo quiero tal secuencia, y te la fabrican, te la dan ya incluso en un plásmido y tú directamente empiezas a trabajar con ello. Entonces esas técnicas clásicas de la biología molecular paulatinamente se han ido perdiendo dependiendo del presupuesto de cada laboratorio. No por eso, como dije en el video anterior, todas estas técnicas han sido importantes y han sido un pilar muy fuerte del cual se ha sostenido el crecimiento de la biología molecular, que a mi juicio es la subdisciplina de la biología que más ha crecido en las últimas décadas. Entonces vamos a ver cómo se ve el DNA digerido o cortado con enzimas de restricción. Y para ello vamos a imaginarnos que tenemos un DNA lineal que mide 10 kilobases, doble cadena. Puede ser un pedazo de un cromosoma, puede ser un bacteriófago, puede ser un producto de PCR. Y dentro de este DNA tenemos un sitio EcoR1. 3 kilobases de este extremo y 7 kilobases del otro extremo. Entonces, si yo este pedazo de DNA lo incubo con la enzima EcoR1, va a cortar aquí y se va a obtener un fragmento de 3 kbs y uno de 7 kbs. Pero checa este detalle, acuérdate que la enzima genera extremos cohesivos o pegajosos, entonces no es trivial fijarnos cómo quedan los extremos de estos fragmentos, de estos productos de digestión. Y quedan de esta forma, queda esta colita 5' colgando en este fragmento y también en este otro, ¿no? Si te fijas, si juntamos estas secuencias, se obtiene el sitio de reconocimiento de EcoR1. Entonces, pareciera muy lógico, pero es inevitable mencionarlo. Si tengo un pedazo lineal de DNA y lo corto con una enzima que solamente corta una vez, se obtienen dos pedazos. Ahora, recurrentemente el DNA que yo pongo a digerir es circular, porque son plásmidos. Entonces vamos a imaginar que tenemos estas 10 kbs, pero circularizadas. Pero solamente hay un sitio EcoR1. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente se abre y decimos que se linealiza o se hace lineal, y obviamente los extremos de este DNA lineal pues tiene los productos de la catálisis de esta enzima. Entonces esto yo creo que es trascendente y a partir de aquí nosotros podemos interpretar los resultados que se generan de nuestras restricciones. Vamos a ver un ejemplo ya real, tomando como modelo el plásmido PUC18, que es uno de los plásmidos clásicos de la biología molecular. Ya décadas tiene que
alguien por ahí lo construyó. Incluso independientemente de que actualmente tú lo utilices para algo, pues yo creo que cualquier laboratorio de biología molecular debe de contar con PUC18 y PUC19. Son plásmidos de una talla pequeñita, menos de 3 kbs, que tiene un gen de resistencia a ampicilina, o sea, una bacteria que acarrea este plásmido puede crecer en presencia de ampicilina o de carbenicilina, y tiene el gen LAC-Z guiado por su propio promotor. Si no estás familiarizado con el operón LAC, te voy a dejar el link en la descripción para que cheques cómo funciona este operón. Incluso en esos videos explico qué onda con lo de el color de las colonias, porque bueno, el producto de este gen es una enzima que cuando tú le pones un cierto sustrato, se obtiene un color azul. Entonces aquí tenemos una caja Petri donde vemos colonias de Escherichia coli blancas y azules. Las blancas tienen este modificado y las azules tienen esto intacto. ¿Ok? Bueno, pues supongamos que purificamos este plásmido y vamos a hacer restricciones con EQR1, aquí te recuerdo el sitio de restricción, y con la enzima PBU1, que aquí pongo el sitio y en cada caso vemos exactamente cuál es el enlace fosfodiéster que corta la enzima. PUC18 tiene un solo sitio EQR1 que vemos aquí al inicio del gen LAC-Z, y como te dije en la diapositiva anterior, si yo corto este plásmido con EQR1, simplemente se abre y no pasa nada. De hecho, el tamaño sigue siendo el mismo porque lo único que pasó es que se cortaron dos enlaces fosfodiéster. No se perdió ningún nucleótido. Está abierto. ¿Ok? Ahora fíjate qué pasa con PBU1. Tenemos dos sitios PBU1, uno muy dentro del LAC-Z, otro en el gen de resistencia a ampicilina. Entonces, si yo incubo mi plásmido con esta enzima, va a cortar aquí y acá, liberándose este fragmento de 896 y el resto del plásmido. Entonces se obtiene dos pedazos, uno más grande y uno chico. Ahora, yo puedo combinar las dos enzimas, a lo mejor no las puedo hacer simultáneamente, pero sí puedo plantear un protocolo para primero cortar con una y luego con la otra. No siempre se puede cortar con dos enzimas al mismo tiempo. Y eso depende de muchos factores. Ahorita no valdría la pena profundizar en ello, pero supongamos que lo logramos. Entonces, en este caso, obtenemos nuestro fragmento que tiene extremos PBU1, el mismo de acá, pero fíjate que aquí en hay un sitio interno EQR1. Entonces, si combinamos ambas enzimas, obtengo este cachito de 171 pares de bases y el resto del plásmido de 1619. Si sumas todos estos valores, siempre te tiene que dar 2686. Entonces, si yo tengo un tubito en el que alguien me asegura que está el plásmido PUC18, yo puedo hacer estas restricciones para cerciorarme. Aquí vemos otro ejemplo en donde ya incluyo una foto de la electroforesis en gel de agarosa para verificar los fragmentos o los productos de restricción de este plásmido hipotético de 7.5 kbs. Este plásmido, si lo corremos en un gel de agarosa, aquí tenemos nuestra referencia de tamaños, o nuestro marcador de peso molecular, y aquí tenemos el plásmido sin cortar con ninguna enzima. Entonces checa que hay dos bandas, incluso podrían ser más. Lo que pasa es que los plásmidos tienen un diferente grado de enrollamiento, se pueden hacer bolita, y entonces si están muy compactos, pues corren o se desplazan mucho más distancia a través de esta matriz de agarosa, ¿no? Y hay diferentes, y es por eso que se pueden ver dos bandas y ninguna de ellas refleja necesariamente el tamaño real que tiene el plásmido. El tamaño real lo voy a ver cuando lo corte. Por ejemplo, podemos cortar con AG1, que hay un solo sitio,
o con XBA1, que también hay un solo sitio. Entonces se obtiene en cada caso un producto de 7.5 kbs, independientemente que corte con una o con la otra, como sea se linealiza. ¿Ok? Ahora, la distancia que hay entre este sitio y este son 300 pares de bases. Si yo hago una restricción con ambas enzimas, este fragmento de 300 pares de bases se va a liberar y lo voy a detectar. Y es lo que veo en este carril. Esta banda de hasta acá abajo, chiquitita, son las 300 pares de bases de aquí a aquí. Y el resto del plásmido es de 7.2 kbs, que es esta banda que tenemos aquí, que checa cómo es ligeramente más pequeña que esta que tenemos de aquí, que es el vector lineal. Este plásmido también tiene dos sitios de restricción ECO R1, que bueno, aquí no los pusimos para que no se vea la imagen tan congestionada, pero tiene un par de sitios. La distancia que hay entre estos dos sitios es 2.1 de aquí para acá, y por lo tanto el resto es de 5.4. Y son las bandas que vemos aquí de 5.4 y de 2.1. Entonces checa que cualquier plásmido que nos pasen, nosotros podemos confirmar su identidad haciendo digestiones con diversas enzimas de restricción o incluso combinándolas. Ahora, vamos a ver ya un ejemplo más concreto con el plásmido BlueScript KS+. Este plásmido es derivado o es una siguiente generación del PUC18 que te mencioné hace rato. No por eso es el último grito de la moda de plásmidos, ni mucho menos. Ya tienen décadas que salió esto, pero pues es un clásico de la biología molecular, insisto. Es común que utilicemos plásmidos para meter ahí información genética que a posteriori yo quiero analizar, marcos de lectura, promotores, regiones UTR, en fin. Entonces, para yo introducir un pedazo de DNA de interés en este plásmido, yo en el plásmido tengo que tener un fragmento o un segmento, más bien, donde hay múltiples enzimas de restricción que yo pueda luego utilizar para cortar el plásmido, abrirlo y luego meterle el DNA que yo quiero. Ese segmento de DNA con múltiples enzimas de restricción lo llamamos MCS por Multicloning Site Region. También algunos le dicen un polylinker. Y bueno, este MCS aquí lo vemos en donde se están marcando diferentes enzimas de restricción. Por ejemplo, XBA1 que mencioné en la diapo anteriores, TCT-AGA, checa cómo es un sitio palindrómico, SMA1, CCC, GGG, BAMH1, GGG, ATCC, en fin, una importante diversidad de sitios de restricción, todos palindrómicos, algunos generan extremos cohesivos, otros extremos romos. Y este MCS está adyacente al ACZ, pero no importa ni en la transcripción ni en la producción de la proteína, que te comentaba que cuando a la proteína LAC-Z le ponemos un cierto sustrato, las colonias adquieren color azul. Ahora, si yo aquí introduzco un fragmento de DNA, le voy a dar en la torre a la expresión de esto. Entonces la bacteria puede crecer, claro, pero ya no va a ser azul, va a ser blanca porque no va a ser posible expresar propiamente a la proteína. Y al igual que PUC18 que te mostré en la diapositiva anterior, este también tiene un tiene un gen de resistencia a ampicilina para crecer a las bacterias en este antibiótico. Entonces imagina que yo tengo mi BlueScript con LAC-Z que represento con esta flecha azul cielo y tiene un sitio XBA1, aquí lo tenemos. Y yo quiero introducir ahí un pedazo de DNA de interés de algún organismo que a mí me interesa estudiar, y entonces lo que tengo que asegurarme es que ese pedazo de DNA que quiero introducir tiene ambos extremos
XBA1. O sea, lo voy a cortar con XBA1 para que tenga los extremos cohesivos que genera la enzima. Al plásmido lo voy a cortar con XBA1, se va a abrir y entonces esto luego lo voy a meter ayudado de una enzima que es la ligasa T4 derivada de un bacteriófago, el bacteriófago T4, y entonces obtengo un plásmido de estas características en donde el pedazo de DNA que me interesa está interrumpiendo la axeta y con ello su expresión y el fenotipo de colonia azul. Pues esto ha sido tremendamente usado. El detalle es que si utilizo una sola enzima, por ejemplo XBA1, lo más probable es que la ligasa, en lugar de tomar este e introducirlo acá, va a preferir volver a cerrar el plásmido. Es mucho más probable. Entonces conviene que si quiero hacer algo así, combine un par de enzimas de restricción o utilice alguna fosfatasa que impida que luego los extremos se vuelvan a cerrar. Recuerda que se generan fosfatos 5' libres y si yo le quito ese fosfato no se puede circularizar, al menos que yo le ponga mi fragmento que sí tiene los fosfatos libres. Pero bueno, es algo que puedo hacer, pero insistir en que lo más común es que yo pruebe dos enzimas distintas que generen extremos distintos y que se evite así la recircularización del plásmido. Y eso es muy común en vectores para ingeniería genética, para transformar y expresar genes en bacterias, en hongos, en plantas, en células animales incluso. Entonces esos vectores, independientemente del organismo que yo quiera modificar genéticamente, pues yo tengo un promotor constitutivo inducible, una señal de terminación que necesita la polimerasa, la RNA polimerasa, y un MCS como el que mencioné en la diapositiva anterior. Y yo lo corto con dos enzimas distintas para evitar la recircularización. El gen que yo quiero introducir debe de tener ambos extremos compatibles con los sitios que tenemos aquí. Y entonces cortamos, ligamos con la T4 y entonces obtengo esta fusión lista para introducirse en el organismo de interés. Esto, o al menos en mi experiencia, ha sido mucho más eficiente que andar usando una sola enzima, porque aparte, cuando usas una sola enzima, el gen se puede clonar en un sentido o de cabeza, ¿no? Entonces luego tienes que hacer el escrutinio para seleccionar la dirección opuesta y bueno, no es que sea tiempo perdido, pero si tú puedes optimizar el recurso tiempo, pues mucho mejor. Entonces, esto es combinando dos enzimas, pero existe una estrategia que es el Golden Gate, que te permite hacer todo con una sola enzima, que es la enzima BSA1, que si te fijas, no tiene un sitio de reconocimiento palindrómico y el sitio de corte es ligeramente hacia el 3' del sitio de reconocimiento. Es parecido a las enzimas tipo 1, solamente que esta enzima no metila el DNA y el sitio de corte no está tan lejos. Ahora, en este caso tomamos de ventaja que va a cortar un nucleótido hacia el 3' de esta cadena y 5 nucleótidos hacia el 5' de la complementaria, independientemente de la secuencia que tengamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos en el Golden Gate? Yo tengo un vector, un plásmido, en donde tenemos estos sitios BCA. Checa, aquí tenemos el sitio BCA. Y los nucleótidos aledaños tienen que ser distintos para que no se religue, para que no se circularice. Entonces yo amplifico este plásmido y lo corto solamente con BSA1. Y yo lo que quiero en este plásmido es introducirle algo más, ¿no? Una proteína modificada, una proteína fusión, etc. Dos pedazos de DNA o un marco de lectura y un UTR en particular
En fin, pues eso que yo quiero introducir lo tengo en otros plásmidos que van a tener las secuencias que son compatibles con los extremos que genera BSA1. Entonces, todo lo corto con BSA1, que es lo que tenemos aquí, y lo ponemos con la ligasa T4, y como los extremos son únicos, no hay manera de que esto se pueda clonar o que se pueda ligar de diferentes combinaciones o direcciones, solamente una es válida y es la que es funcional. Entonces, este protocolo es mucho más rápido. Lo que sí tengo que hacer antes de hacerlo es hacer una buena planeación de mi experimento para que me salga exactamente lo que yo quiero. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Haremos una siguiente parte para seguir hablando de las aplicaciones de enzimas de restricción. Agradezco tu atención.